¿Se siente triste? ¿Está apenado? ¿Piensa que su problema no tiene solución? Debemos recordar la fidelidad de Dios. Muchas veces lo olvidamos y nos ponemos en estado de depresión, en estado de desconsuelo. Y este día, con la ayuda de nuestro Espíritu Santo, vamos a estudiar el tema, la fidelidad de Dios. ¿Qué es ser fiel? Para esto buscamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua y nos da esta respuesta el diccionario, que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él, que tiene en sí las condiciones y circunstancias que pide el uso a que se destina. También quiere decir exacto, conforme a la verdad. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, tenemos que entender que nunca va a defraudar a los que confían en Él. Muchas veces decimos, yo confío en Dios. Y llegó el problema y se acabó la confianza. Veamos primero qué somos para Dios, qué es usted para Dios. Veamos el libro de Malaquías, capítulo 3, del 16 al 18. Malaquías 3, del 16 al 18. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando escribe esto el profeta Malaquías, el pueblo de Israel estaba en ruinas, había regresado a su tierra, pero no había que comer. No habían ciudades fortificadas y la gente estaba desconsolada y empezó a murmurar contra Dios. Y Dios escuchó. Sí, Dios escuchó la murmuración. Dice el texto, y Jehová escuchó y oyó. ¿Y qué responde Dios a su pueblo? Que hay un libro de memoria donde van a estar anotadas todas las cosas de los que temen a Dios, de los que le obedecen y los que piensan en el nombre de Dios. Quiere decir que su fe, que su confianza no es en vano. Está escrito todo lo que usted obedece a Dios, lo que confía en Dios. Está escrito todos sus actos, sus pensamientos. Y cuando Dios juzgue al mundo, ahí vas a entender la diferencia que tienes tú con las personas que no temían a Dios. Ahí vas a ver la diferencia entre el justo y el malvado y entendamos quién es el malvado. Muchas veces pensamos que tal o cual persona es buena y podemos preguntarnos, ¿compartió su alimento con el necesitado? ¿O es de las personas que respondió no tengo, teniendo cómo hacerlo? ¿Compartió medicina con el que no tiene? ¿Compartió ropa con el que no tiene que cubrir su cuerpo? Ese es el malvado. Nosotros generalmente asociamos al malvado a un criminal contumaz, pero los ojos de Dios, cuando tú no actúas conforme a su voluntad, y me refiero a ayudar al necesitado, estás en la categoría de malvado. Tú no puedes decir que crees en Dios si cierras tu mano para compartir con el necesitado. Entonces debe entender que su confianza en Dios y su obediencia a Dios está escrito en un libro.
que Dios no lo ha olvidado. Veamos el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 8. Libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 8. Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despejaron, porque el que los toca, toca a la niña de su ojo. Dios le escribe a Israel y le dice, todas aquellas naciones que las atacaron, yo las voy a atacar porque se han metido con la niña de mi ojo. Y quiero que me entienda algo. Cuando usted cree en Dios, Dios lo va a cuidar y va a defenderlo contra cualquier ataque, sea de una persona muy poderosa o una persona pequeña, contra cualquier cizaña, contra cualquier problema, Dios lo va a defender. Algo interesante, los imperios que atacaron a Israel en ese tiempo ya no existen. Babilonia, Medo-Persa, ya no existen. ¿Por qué? Porque Dios los defendió, porque el creyente, el pueblo de Dios es la niña de su ojo. Es como cuando usted trata a su hijo, sobrino o nieto engreído. Es muy especial, es un tesoro precioso. Así es usted para Dios. Usted ha abierto su corazón al Señor, para Dios usted es precioso. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 14 al 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, del 14 al 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Quién habla aquí? Jesús de Nazaret. Y se dirige a las personas que lo están escuchando y le dice, ya no eres mi empleado, ahora eres mi amigo, porque me has obedecido. Es importante obedecer a Dios. Y debemos entender que muchas veces obedecer a Dios es irnos contra la cultura dominante. En la actualidad, consumir drogas es normal. En la actualidad, el alcoholismo es normal. En la actualidad, la fornicación y el adulterio es normal. Pero eso no es obedecer a Dios. Cuando usted obedece a Dios, es amigo de Dios. Imagínese tener ese amigo, el amigo que nunca falla. Y aquí quiero hacer hincapié en algo. Muchas veces, cuando usted tiene prosperidad económica y salud, las personas que se dicen amigos van a abundar. Pero ¿qué pasa cuando está enfermo? Cuando está desempleado y usted necesita ayuda. ¿Cuántos quedan? Muchas veces, ni siquiera la familia de uno, muchas veces. Pero debemos entender que Jesús es el amigo que nunca falla. Y que si usted lo obedece, Él va a estar como su amigo a su lado en cualquier situación. Veamos el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32. El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Nuestro Dios dio a Jesús de Nazaret, que muere en la cruz por pagar por nuestros pecados. Si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Porque usted para Dios es importante. En el día del juicio va a estar anotado toda su confianza en Dios, toda su obediencia a Dios, porque usted es como un cristal precioso, como un hijo muy amado para Dios, porque usted es amigo de Dios, porque Él le va a dar todo lo necesario, todo lo importante. Ya le dio la salvación, ¿cómo no le va a dar todas las cosas? Sabiendo que nosotros para Dios somos importantes, debemos pensar, ¿cómo yo le puedo corresponder a Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso?
¿cómo le va a corresponder a Dios? ¿Cómo va a actuar usted como respuesta a todo el amor de Dios? Veamos algunos versículos que nos aclaren esta idea. Primera carta del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera carta de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Todos sabemos la voluntad de Dios, sea creyente o no sea creyente. Y usted me va a decir, ¿cómo un no creyente puede saber la voluntad de Dios? Por la conciencia. Dios ha dado una conciencia y todos, creyentes o no creyentes, saben lo bueno o lo malo. Y usted debe escoger cada día de su vida si obedece a Dios o no obedece a Dios. Cuando usted obedece a Dios, le está diciendo a Dios: yo te amo, porque lo ha preferido a Él. Veamos Génesis 39, del 7 al 9. Génesis 39, del 7 al 9. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José, hijo de Dios del pueblo de Israel, tuvo una propuesta indecorosa de parte de la esposa de su amo, porque José era esclavo. Y él le aclara y le dice: yo soy el capataz de esta casa y todo mi patrón, mi amo, ha puesto bajo mi control. Yo no le puedo pagar así. Yo no le puedo pagar a Dios con pecado. Y usted no puede pagar el favor de Dios pecando. Hace un momento hablábamos de lo bueno y lo malo, que la conciencia nos discierne todo. Si usted escoge el pecado, le está diciendo a Dios: yo no te amo, no te necesito, esto es mejor que ti. ¿Hay algo mejor que Dios? El dinero ilícito, la delincuencia, drogadicción, adulterio, fornicación, cualquier cosa que usted se imagine es mejor que Dios. Recuerde que por cualquier cosa que usted deje a Dios o escoja antes que Dios, le va a dar la espalda. Le va a dar la espalda. Pero Dios nunca falla. Y a mí me encanta lo que dice José: haría yo este gran mal y pecaría contra Dios. ¿Usted pecaría contra Dios? ¿Usted ofendería a Dios de manera intencional? ¿Usted que escogería una situación o una persona antes que Dios? Recuerde que cualquier cosa por la que usted escoja antes que Dios lo va a defraudar. Pero Dios jamás lo va a defraudar. Él nunca lo va a defraudar. Veamos otra forma de demostrar nuestro amor a Dios. El libro de Daniel, capítulo 3, del 8 al 12. El profeta Daniel, capítulo 3, del 8 al 12. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y lo que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia.
Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Usted no puede decir que ama a Dios y buscar estatuas, santos, vírgenes. El primer mandamiento de la Biblia es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. No ángeles, no santos, no vírgenes, porque Dios es uno solo y está en los cielos. Y aquí vemos que usted no puede serle infiel a Dios con estatuas. No puede serle infiel a Dios. Usted no le puede demostrar a Dios amor siéndole infiel. Muchos dicen es que yo busco la intercesión de ellos ante Dios, cuando el único intercesor se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos murieron en la cruz? Jesús. ¿Quién pagó por nuestros pecados? Jesús. Y es una verdad fundamental en las Escrituras. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si usted es creyente, debe estar claro que debe pedirle a Jesús que interceda por usted ante Dios, porque el Dios Padre Todopoderoso no escatimó a su Hijo, sino que murió en la cruz por nosotros. No le sea infiel a Dios. Permítame usar la expresión coloquial. No le ponga los cachos a Dios. Busque a Dios con todo su corazón, en el nombre de Jesús. Le recuerdo que cuando Jesús nos enseña a orar, ¿qué dijo? Entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, para que Él te recompense en público. No está diciendo busca una imagen, te está diciendo que cierres la puerta de su cuarto, que nadie lo vea. Y sin que nadie lo vea, pídale a Dios su petición por su salud, por su trabajo, por sus hijos. Porque aquí quiero hacer hincapié en algo. Todos los que somos padres y madres aquí presentes tenemos un ministerio, un trabajo de intercesión por nuestros hijos. Todos los días tenemos que arrodillarnos ante Dios y pedir por cada hijo por nombre ante Dios, que lo bendiga y lo proteja, porque ese es el trabajo que tenemos nosotros, pedir por nuestros hijos. Los tiempos son muy malos, y no solo en Ecuador. El asunto del narcotráfico es algo a nivel mundial, y la cantidad de dólares que mueve son cantidades asombrosas, cantidades gigantescas. Compran gobiernos, compran funcionarios públicos. ¿Cuánto más tenemos que orar por la vida de nuestros hijos? ¿Cuánto cuesta la vida de un ser humano el día de hoy? Nada. Por eso usted como padre y usted como madre debe orar por cada hijo suyo de rodillas todos los días. No a santos, no a vírgenes, no a ángeles, sino al Todopoderoso en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Veamos otra forma de mostrar amar a Dios en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos del 41 al 44. Marcos 12, del 41 al 44. Estando Jesús sentado dentro del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amados hermanos, muchas veces por ser iglesia las personas piensan que hay muchísimo dinero y tocan la puerta pidiendo ayuda. Y muchas veces tenemos que decir que no, porque no tenemos los recursos. ¿Para qué son las ofrendas? Para ayudar al necesitado. Para que en la iglesia primitiva se nombraban diáconos, hombres fieles a Dios, para repartir los víveres a los necesitados,
La repartición, ¿con qué frecuencia era? Era frecuencia diaria. Imagínense que todos los días se pueda repartir con el que no tiene una fundita de víveres. Y ese es el propósito de las ofrendas. Y aquí Jesús de Nazaret habla de un ejemplo maravilloso de una viuda, una mujer anciana y muy pobre, que puso para las ofrendas todo su sustento. Para Jesús fue más valioso lo que dio la viuda pobre que lo que echaban los que le sobraba. ¿Por qué? No era por la cantidad de dinero, sino para qué es la ofrenda. ¿Para qué es la ofrenda? La Biblia solo da dos mecanismos de dinero: diezmos y ofrendas. Los diezmos en el Antiguo Testamento eran para el mantenimiento de los sacerdotes. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo recalca en 2 Corintios 9: el que predica el Evangelio, que vive el Evangelio. Para eso son los diezmos. Y la ofrenda es para compartir con el necesitado, para el mantenimiento de la casa del Señor. Ofrendas voluntarias conforme usted haya prosperado. Eso dice la Escritura. Cuánto o cuán bueno fuera poder decir a cada hermano: la iglesia le puede ayudar con la receta. Pero muchas veces no se puede, porque no se sigue el ejemplo de esta viuda que Jesús la exalta. Tan exaltada está esta viuda que está en las Escrituras. Debemos ser generosos para que la iglesia como tal pueda compartir con el necesitado. La necesidad es mucha. El mismo Señor Jesús dijo que siempre tendrían a los pobres. Mucho más en estos tiempos tan malos. Mucho más en estos tiempos de miedo. Pero recuerde que Dios es fiel. Sí, mi hermano, Dios es fiel. A pesar de que nosotros no lo amemos a Dios como lo manda la Escritura. Muchas veces somos infieles a Dios adorando imágenes. Muchas veces cometemos pecados escandalosos, pecando contra Dios. Muchas veces desobedecemos los mandatos de Dios a pesar de saber su voluntad. Muchas veces no somos fieles con los diezmos y ofrendas como lo manda la palabra de Dios. Pero Él sigue siendo fiel a nosotros. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 13. 2 de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando usted es obediente al Señor, cuando muera, vivirá con el Señor. Si usted sufre en esta vida, cuando venga el juicio final, usted va a reinar con Cristo. Si usted lo niega en este mundo, Jesús lo va a negar a usted. Si fuera infiel, el Señor no es infiel. Y esa es una gran verdad. ¿Quién puede decir que no le ha fallado en un aspecto de su vida a Dios? Nadie. Todos hemos defraudado a Dios, mucho y de muchas maneras. Y es una gran verdad. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Recuerde que Dios es fiel, lo ama. Usted es la niña de sus ojos. Y el día de hoy yo te quiero invitar que ames al Señor. Que tú seas fiel a Él, así como Él es fiel hacia ti. Que le demuestres amor hacia Él. Porque todos vamos a fallecer. Nadie se va a librar de este futuro eterno. Pero quiero invitarte en el nombre del Señor y por el poder de su Santo Espíritu, que ames a Dios sobre todas las cosas, que seas fiel al Señor para que Él reine contigo y vivas toda la eternidad con Él. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y seamos fieles al Cristo de la gloria. Amén.